La semana pasada hablamos un poco sobre la situación con Veeam's Lair y la guerra que las grandes compañías comienzan a emprender en contra de los sitios que se dedican a preservar ROMs. Como a ese video le fue súper bien y porque ustedes me lo pidieron, el día de hoy comenzamos con la serie sobre la historia de la emulación. Y para eso debemos remontarnos al lejano año de 1994. Esto que estás viendo pertenece al programa de televisión estadounidense The Computer Chronicles o las Crónicas de la Computación en español. Se los muestro porque en él se presenta un producto innovador que prometía muchas posibilidades. Esta tarjeta PCI llena de chips te permitía correr el ambiente de Windows en tu computadora Mac simplemente conectándola a una de las bahías de expansión de tu equipo. Esto solo era posible porque la tarjeta contenía un procesador Intel 486 completo junto a los componentes que le permitían comunicar al procesador con el resto de la máquina Apple. La manera en la que funcionaba es que te permitía cambiar entre un ambiente Windows y Mac System 7 en tiempo real e incluso copiar y compartir archivos entre ambientes gráficos. Esta era la única manera de lograr ese tipo de interacción entre sistemas. Hoy en día, cualquier cacharro con pantalla puede correr emuladores de sistemas incluso relativamente recientes. Tengo una Sony Vaio todo en uno que hace 20 años era una estación de trabajo en una firma de arquitectos profesional y hoy reproduce DVDs y corre emuladores. Es un sistema Pentium 4 con 2 GB de RAM y pues la verdad es que sale sobrado para correr casi todos los juegos adorados de mi infancia, incluso a resoluciones más altas. En informática se le llama emulación al proceso que te permite hacer que un sistema se comporte como otro. En términos simples, imagina que cualquier sistema, digamos tu PlayStation, habla un idioma. Todos los juegos creados para ese sistema hablan ese mismo idioma y se pueden comunicar entre sí. Lo mismo es cierto para tu computadora personal. Todo el software y hardware adentro de tu sistema está diseñado para que los diferentes componentes se comuniquen y funcionen como un conjunto. En este caso, entonces, el EPSXE es como un diccionario que le va a permitir a tu laptop comunicarse con tus juegos favoritos y así como así, ¡voilá! Emulación. Claro que no es tan simple. De hecho, la emulación es un concepto relativamente reciente en la informática. Como vimos en Computer Chronicles, todavía a principios de los 90, si querías correr software de otro sistema en tu máquina, necesitabas sí o sí integrar el hardware. Pero justo en los 90s, cuando los procesadores se volvían cada vez más rápidos y los equipos más baratos, varios individuos y grupos comenzaron a realizar esfuerzos para averiguar la manera de acercarte las consolas a tu PC. Esta es su historia. Estás viendo Friki Latino. El Atari 2600 o Atari Videoconsola es la imagen que se me viene a la mente cuando pienso en la palabra videojuego. Esta cosa es eso. Es lo que obtienes cuando reduces el concepto de videoconsola a sus rasgos más básicos. Está la consola, vaya la redundancia, que se conecta a tu televisor. Hay un juego que viene en un cartucho y un control con un joystick y un solo botón. No hay Start, no hay Select, no hay gatillos, no hay pads analógicos, pero en realidad no los necesitas. Los juegos son tan simples como la máquina misma. Algunos de los cartuchos solo guardaban un par de kilobytes, la paleta de color era muy limitada y por eso mismo se volvió un perfecto conejillo de indias para probar el concepto de un emulador. Para poder mostrarles el funcionamiento de todos estos programas viejísimos, tendremos que hacer uso de esta PC virtual. Está emulando un sistema Pentium 2 con 500 MB de RAM y una tarjeta gráfica acelerada tipo Voodoo 2. El proyecto que después se convirtió en el emulador Stella comenzó a desarrollarse en 1995 por un fulano llamado Bradford. Estaba programado en lenguaje C y corría súper bien ya desde entonces. Stella funciona tomando cada una de las instrucciones del código de los juegos del 2600 y convirtiéndolas una por una en instrucciones que la PC podía leer. Esto puede llegar a ser muy lento, pero las limitaciones del Atari son tales que incluso en ese tiempo cualquier sistema 86 o Pentium con una cantidad decente de memoria podía correrlo. Todavía hay una versión actualizada que puedes usar en los sistemas más recientes. Los juegos te pueden parecer simples, pero te ruego que les des una oportunidad. Muchos son divertidos hasta el punto de ser adictivos.
Mis favoritos del Atari son Tank AI y Yars Revenge. Puedes jugar cualquier cosa menos E.T. Nunca juegues esa madre. El Nintendo Entertainment System o Nintendo para los compas es donde las cosas se ponen interesantes, tanto en la historia de los videojuegos como en la historia de la emulación. Es la consola acreditada con terminar con la crisis de los juegos en los 80s en Estados Unidos, y para muchas personas del público latinoamericano, esta consola fue sin querer nuestro primer acercamiento al mundo de los videojuegos. Ya sea que seas lo suficientemente viejuno o afortunado o ambas para llegar a tener una NES original, o si creciste con imitaciones como la Polystation, que venía cargada con muchos ROMs de la NES. Los juegos de esta primera consola de Nintendo parecen trascender generaciones, y poco después de que Stella comenzara a distribuirse, algunos primeros intentos de emuladores de esta consola comenzaron a colgarse en algunos foros de internet. Primero solo corrían Homebrew, pero muy pronto comenzaron a cargar ROMs de juegos completos a velocidades casi jugables. Hasta que en 1997, un man que se dedicaba a hacer juegos sangrientos y los distribuía como shareware o software compartido, se aburrió y en 2 semanas programó el emulador Nesticle, o como yo le digo de cariño, Nestículo. No es algo que el creador se haya tomado muy en serio, pero los resultados fueron impresionantes. Nesticle era capaz de correr casi cualquier juego de Nintendo a velocidad completa, con sonido y con la habilidad de jugar con las paletas de colores o incluso editar el código del juego mientras jugabas. Además, contaba con la habilidad de grabar las jugadas, marcando el comienzo de lo que ahora son las comunidades de speedruns y hacks. Las técnicas de emulación que implementó Nesticle se volvieron la base para los emuladores por venir y terminó de abrir la caja de Pandora de la emulación de videojuegos, pavimentando el camino para los que querían poner sus consolas en su PC o incluso poner un arcade completo en su escritorio. En el próximo video hablaremos sobre MAME, Multi-Arcade Machine Emulation, y cómo de a poco se fue convirtiendo en la base de toda una comunidad de modders y aficionados. ¿Qué piensas de los primeros esfuerzos de estos pioneros en la historia de la emulación? ¿Hay algo más que te gustaría aprender en esta serie? No dudes en hacérmelo saber y considera suscribirte a este canal para ver más y mejor contenido como este cada semana. Esto fue Friki Latino.